Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Para quienes se dedican a esta labor de escribir, les pregunto, ¿son ustedes escritores de brújula o de mapa? Yo por lo menos soy un escritor de núcleo. Bueno, como ustedes saben, soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Esta dicotomía entre escritor de brújula y escritor de mapa es relativamente reciente, pues hablando de los términos tan extensos que tiene la crítica y la teoría literaria como tal, relativamente reciente, mucho más en el mundo de habla hispana. En el mundo anglosajón data más o menos de los años 80, comenzaron a darse ciertas discusiones alrededor de eso, un poco de la mano también de la informática, ahora vamos a entender por qué, y también ha tenido un impacto, sobre todo en los círculos de escritores, por lo menos online. Últimamente, cuando yo me acerqué un poco a los conceptos, porque no he conseguido un texto, por ejemplo, digamos con cierto desarrollo teórico, por lo más profundo, ¿no? No digo que la labor que se esté haciendo no sea valiosa en sí, sino que esté sistematizado, ¿cierto? Con autores que lo practicaban, descripción del método, justificaciones, una teoría alrededor de cada uno de esos dos métodos. No ha sido así. Para quienes no estén familiarizados, una simple búsqueda en Google o en ChatGPT, porque como digo, no es que no exista un desarrollo y que sea desdeñable lo que se ha hecho, pero yo por lo menos no he encontrado un texto donde eso esté desarrollado como tal, como hay otros textos de otras teorías literarias que sí están completamente desarrollados. Entonces, frente al escritor de brújula y de mapa, lo primero que se nos dice es que el escritor de mapa es quien organiza, planifica de una manera meticulosa antes de comenzar a escribir. Diseña un esquema y crea un mundo o una cartografía, por seguir esa metáfora, y allí, después de creado ese mundo, comienza a escribir. Y el escritor de brújula, para volver otra vez a esa alegoría de la ubicación, en este caso ya el escritor de brújula sería el que está improvisando y se va dejando llevar por sus ideas mientras el proceso literario concluye. Entonces son descripciones que hacen de situaciones muy puntuales desde el punto de vista de la estructura, por un lado, es decir, la preparación de antemano, la construcción de ese mapa, por así decirlo, esa planificación. De hecho, el término en inglés es plotter, que es como planeador o planificador. Los profesores de inglés me corregirán. De todas maneras, tiene que ver con esa idea de una organización previa y el otro tiene que ver con la organización. Entonces tendríamos un componente que tiene que ver con ese mundo que se construye, ¿cierto? Que esté construido previamente o que se ubique y se vaya de la mano y que el personaje se vaya orientando con esa brújula. Y el otro elemento tiene que ver con, entonces, el nivel de la improvisación para algunos, inspiración para otros, o el nivel del rigor para unos, ¿cierto? De la planeación o la rigidez para otros, ¿cierto? Realmente son una serie de características y uno buscando en diferentes opiniones y en foros y ensayos que hay, básicamente se remiten a lo mismo. Como les digo, no he visto muchas consideraciones realmente, por lo menos, digamos, de orden teórico, como tal, una teoría desarrollada, literaria me refiero. Alrededor de eso, yo generé un post hace poco en redes sociales. Me voy a permitir compartirlo en esa red social de Threads. Eh, y básicamente dice, las metáforas de brújula y mapa para designar estrategias y tipologías del escritor
disocian un momento dialéctico inescindible en el acto creativo, durante el cual la obra desarrolla el total de los elementos que contiene y el máximo de sus potencialidades. Lo anterior trasciende lo riguroso o lo espontáneo del autor. Por tanto, la idea de núcleo me resulta más idónea para describir tal proceso que las dos antes mencionadas. Quiero decir con esto, la novela o el texto, el cuento, la novela, contiene en sí misma todos los elementos que puede desarrollar, ¿cierto? Ya sea y no es relevante realmente si el escritor lo tiene preconcebido o si el escritor se va dejando guiar por esa lluvia, esa cascada de ideas que van fluyendo y se sienta a escribir de un tirón. ¿Por qué no es relevante? Porque si el núcleo de la historia, ese momento dialéctico, por eso me refiero, ese momento de lucha de contrarios entre el fondo y la forma, entre el esquema previo que llevo, la idea que tengo, y esa corrección in situ, en el momento de estar en el sitio, pues en el momento de estar escribiendo, por así decirlo, en el momento de estar allí generando ese mundo, realmente no es relevante si el escritor ya lo tiene preconcebido todo o si puede escribir de un tirón. Lo relevante desde el punto de vista no solamente del escritor, sino de los lectores, es ver cuánto de ese universo, de todos esos elementos que podían caber y desarrollarse, se desarrollaron adecuadamente. Por eso no hablo de las posibilidades tanto, sino de las potencialidades. En la potencialidad, cuánto de esa potencia que había en esa historia se desarrolló. Vamos a hacerlo con ejemplos de orden literario, que por supuesto es lo que uno esperaría también leer en esta clase de tipologías, ¿no? De taxonomías del escritor. Entonces, en este caso, una novela muy pensaría, es más, vamos a hablar en algún momento de esta novela, porque pienso yo que es un libro, pues, imperdible, ¿no? Puede ser muy modesto para algunos, este autor tiene gran cantidad, evidentemente su obra maestra es Cien años de soledad, pero de García Márquez hay una novela que se llama Crónica de una muerte anunciada, y esa novela tiene unos elementos, primero conecta en el ámbito del Caribe y por las reglas también, por decirlo así, con mucho de la idiosincrasia del Caribe, el fatum, ¿no? El elemento clásico de la tragedia griega, lo transporta, pero no es un copia y pega, sino que está adaptado a esta realidad. Y en esa novela de Crónica de una muerte anunciada, desde un principio como lectores, sabemos que el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó temprano para ver el buque que traía el obispo. Ya sabemos que va a morir el personaje. ¿Por qué leemos el resto? Porque la forma narrativa, la manera como se desarrolla el núcleo de la historia, es decir, cómo se va expandiendo todo este tema, cierto, en esa época tan importante, tan imperativo, ¿no? Que inclusive en los códigos penales de esa época estaba justificado el asesinato por honor y demás. Y eso es una cuestiones que fueron desapareciendo del código después. Me refiero al tema de la virginidad femenina, ¿cierto? Y cómo ese hecho, ¿no? Cómo Ángela Vicario vincula a Santiago Nazar con ese hecho de la pérdida de su virginidad, cómo los hermanos Vicario, en función a la lógica dominante y cultural de la época, asesinan a Santiago Nazar, cómo hay personajes que saben que lo van a matar, pero la tragedia se desarrolla de una forma inexorable. Allí no es relevante saber si García Márquez contaba con un esquema, si la mitad de la novela fue esquema, si desde un principio sabía que estaba muerto, si lo decidió al final. Realmente no es relevante. No es relevante. Lo relevante son los elementos que componen el núcleo, es decir, el centro de impulsión, en este caso, de la obra. Eso es lo que es realmente relevante, porque ahí está contenido todo. En cada uno de los personajes que están allí y en la trama, ¿cierto? Que se va extendiendo, tiene otros elementos, por supuesto, pero digamos que ese es el conflicto central. Cómo se va extendiendo la trama, cómo se logra empatizar con el personaje de Santiago Nazar y leer toda la novela hasta
evidentemente su asesinato, todas las mudas temporales y todas las mudas de diferentes tipos de mudas que emplea García Márquez en esa novela. Realmente eso se puede hacer porque el núcleo es sólido. A usted no le sirve de nada tener la idea, sentarse, tengo la idea de una novela donde el protagonista desde un principio ya está muerto, la voy a narrar y sentarse y decir, bueno, voy a hacer el esquema de esta manera, en la página 50 va a pasar esto. Si esa historia primero no contiene en esos elementos, no contiene todas las variables que usted pueda explotar y que sean coherentes con la historia. Es decir, no basta un esquema, no basta una idea. Lo más importante no es la idea, sino la ejecución de la idea. ¿Cierto? En esa novela se ejecuta la idea de una manera magistral. No, no tanto, porque yo desconozco, no sé si alguno de las personas que lo sabrá, los que vean posteriormente este video, sabrá si hay algún texto donde García Márquez dijera, y aun cuando lo hubiese, que él dijera que efectivamente había planeado paso por paso, página por página, el hacerlo así no habría sido suficiente. Hay un elemento dialéctico que es el fondo, que es la realidad, la materialidad que rodea al escritor, sus circunstancias de vida, porque usted puede tener planeado algo, pero si se presentan X o Y circunstancias, puede que eso no se logre, por ejemplo, cumplir con el cronograma y que eso lo retrase. Entonces, esa aptitud creativa es dialéctica, es un elemento que está vivo, es un elemento, y por supuesto aquí hago, claro que sí, una acotación, no estoy hablando de la inspiración, yo no comparto esa tesis de la inspiración porque es un tanto, con el perdón de los filósofos, metafísica, ¿no? Por usar el término pues de una manera más coloquial. Eh, y sobre todo tiene unos elementos, pues ya hablamos en el canal sobre el tema de la inspiración, pero la aptitud creativa, esa capacidad, esa competencia, requiere un ejercicio y un ejercicio que se hace en la vida real. Ni aún usted construyendo, pues los que son arquitectos, ingenieros y demás, proyectando los planos y todo lo demás, eso puede no suceder de esa manera. Y vamos al otro extremo, al que dicen de brújula, no basta, o sea, es muy difícil levantarse y en la medida de lo posible escribir sobre un núcleo si uno no sabe los detonantes que el núcleo tiene para irse expandiendo. Usted imagínese una piedra en el agua y las ondas se van expandiendo, o si quiere un modelo de implosión que hasta que vuelve un núcleo, también se puede hacer la figura. Eso no se puede lograr únicamente con el simple deseo, por más aptitud que se tenga. Que voy a escribir de un tirón, en algún momento tiene que haber ese binomio de fondo y forma en el cual en algún momento eso se corresponda, pero lo más importante es que tiene el escritor que desarrollar la potencialidad, porque esa historia que cuenta García Márquez pudo no ser realmente tan buena si él no lo hubiera desarrollado con la aptitud que tenía. Pero para poderla desarrollar de manera previa, aparte de la aptitud y aparte de ciertos esquemas que yo también comparto, de hecho, para escribir, ahora estoy trabajando en un proyecto, pues me gusta hacerlo manuscrito, voy sacando ciertas notas del proyecto y lo demás, algunas inclusive también las tengo aquí, otras las tengo manuscritas, pero eso no va a garantizar, por lo menos al nivel de la narrativa, un texto con unas características uniformes que pueda al mismo tiempo ser interesante y que pueda también ser un texto en el que nosotros encontremos realmente el desarrollo de la potencialidad del mismo. Entonces, en conclusión, el escritor de brújula o de mapa es un modelo descriptivo. A mi parecer, por lo menos hasta que vea un desarrollo teórico mayor y podamos discutir sobre eso, que se queda corto porque describe primero un tipo de esquema de estructura, se queda en la parte formal por un lado, que correspondería a un tipo de escritor más meticuloso que tiene planeado todo el universo literario, que eso, como le digo, puede no resultar como él esperaba. Y segundo, uno que tiene que ver más con el tema de la intuición, más con el tema del fluir del escritor, que es el que va ubicando, cierto, a los personajes
en un mundo que no ha construido, pero la brújula guía al personaje, el personaje se va. De hecho, hoy sería un GPS, pero digámoslo así, en ese momento recordemos que pues ya de los años 80 en Norteamérica, entonces, digamos, no había todavía GPS. Entonces, sí, la brújula pues sería orientativa, ¿cierto? Un escritor que no tiene algo planificado se va orientando y el otro tiene todo perfectamente esquematizado, pero narra momentos únicamente, describe dos momentos y dos situaciones que no alcanzan a abarcar la complejidad de lo literario y sobre todo no garantizan que ese núcleo narrativo, como poníamos el ejemplo de Crónica de una muerte anunciada, de la tragedia griega en el Caribe, de los elementos asociados al tema de la virginidad, de la psicología de los personajes, del enfrentamiento con la muerte que tiene Santiago Nazar, el deber, por así decirlo, del asesinato de los hermanos de Ángela Vicario. Pedro y Pablo son carniceros, pero es decir, no se muestra por lo menos de una manera, por lo menos en lo que los dos tuvieran por lo menos el perfil, digamos, de un asesino como tal violento. Puede decirse que en la dinámica y en el consenso cultural de la época se ven abocados a cometer el crimen en buena medida. Por lo menos había que ya cuando sacamos el estudio de esa... El estudio no, porque es una novela pues bastante interesante y no la agotaríamos en un solo episodio, pero sí la aproximación a esa novela podremos ver más un poco de lo que estamos hablando ahora y cómo ese núcleo se expande porque ahí están todos los elementos, ¿cierto? Entonces no basta la planeación meticulosa para decir que conforme un esquema que construí, en este caso de la tragedia griega en el Caribe, por ejemplo, una premisa, construir todo un esquema y que de allí va a explotarse todas las potencialidades, ni mucho menos de una manera intuitiva, ¿cierto? Se va a llegar a ese resultado. Entonces es interesante, es una discusión que está abierta. Yo de todas formas, si llego a encontrar algún tipo de desarrollo teórico un poco más sólido de estas dos eh, orientaciones y tipologías del escritor, pues estaré compartiendo. E igualmente estaré compartiendo el desarrollo de el núcleo, que finalmente también es otra tipología, ¿no? No estamos acá reinventando la rueda, ni mucho menos, pero sí es importante atrevernos a, siempre con argumentos, cuestionar todo, ¿no? Y a generar también nuestra propia interpretación y nuestra propia construcción. De todas formas, como siempre, invitarlos a suscribirse al canal, compartir, lo más importante, comentar qué opinan ustedes, si son de brújula, de mapa, si les parece que es un concepto adecuado, o si no, no siendo más, nos veremos en un siguiente episodio.